Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Isabel Cruz Hernández y bienvenidos a esta presentación sobre la filosofía Grecia clásica. En este trabajo exploraremos el pensamiento de dos grandes filósofos, Sócrates y Platón, y cómo sus ideas influyeron en la forma de entender la vida, el ser humano, el conocimiento y la verdad. También se abordará el contexto histórico en el que surgieron estas ideas y sobre todo las principales características de la educación en la Grecia clásica. Finalmente explicaré cómo este pensamiento filosófico sigue siendo relevante en la educación actual y la manera en que entendemos el aprendizaje. Dentro del contexto histórico, durante este periodo se desarrolló la democracia, lo que permitió que los ciudadanos participaran en la vida política mediante el debate y la argumentación. Esto hizo que parte de la educación y el pensamiento crítico se volvieran muy importantes. La educación no solamente buscaba enseñar conocimientos, sino formar ciudadanos capaces de razonar, debatir y de que pudieran actuar dentro de la sociedad. Algunos autores, como Marcus Broncano y Espinosa Fierros, mencionaban que la educación en Grecia estaba muy relacionada con la formación del ciudadano y con la vida pública, donde la filosofía tenía un papel central en el desarrollo del pensamiento. Como se mencionó anteriormente, les compartiré un poco sobre dos filósofos, Sócrates y Platón. Sócrates consideraba que la vida debía estar enfocada en la búsqueda del bien y la virtud. Para él, una vida sin reflexión no tenía sentido. Él creía que el conocimiento no se enseñaba como información lista, sino que se construía a través del diálogo y las preguntas. A este método se le llamaba mayu- mayéutica, donde el maestro guiaba al alumno para que descubra las respuestas por sí mismo. Según Juan José, la enseñanza de Sócrates es un proceso del diálogo crítico, donde el aprendizaje surge de la conversación y de la reflexión, así como también explica que no solamente Sócrates enseñaba datos, sino que ayudaba a las personas a pensar, cuestionarse y buscar la verdad por sí mismas. En comparación con Platón, pensaba que el ser humano estaba formado por el cuerpo y el alma, y que el alma es parte que puede llegar al ser el conocimiento verdadero. Para Platón, la vida debía orientarse hacia la justicia y la sabiduría. Él creía que el conocimiento verdadero no proviene de los sentidos, sino de la razón y del mundo de las ideas. La verdad para Platón es absoluta y solo puede alcanzarse mediante la educación filosófica. Dentro de la información, y alguno de los autores mencionaba que buscar la forma en que algunas personas se integraban no solo eran en conocimientos, en valores éticos y en la búsqueda del bien común. Dentro de ellos se consideraba que en ambos compartían algunas características, pero claramente cada uno con un pensamiento propio. Dentro de esta época se encontraban algunas características importantes dentro de la educación. La primera de ellas es que el maestro no solamente transmitía la información. ¿Qué quiere decir? Que actuaba el maestro más como un guía del pensamiento. En el caso de Sócrates, como se mencionó anteriormente, el aprendizaje se daba mediante preguntas y un diálogo constante, no solamente que el maestro les dijera las respuestas. En el segundo tenemos que la educación estaba limitada principalmente a los hombres libres y con los recursos económicos, mientras las mujeres, los esclavos y los extranjeros generalmente no tenían acceso a esta educación formal, es decir, que estaban excluidos dentro de, o bueno, no excluidos, como su nombre lo dice, estaba muy limitada la educación. En tercero tenemos que la educación tenía una finalidad moral y política. ¿Por qué? Porque se buscaba que los ciudadanos virtuosos fueran capaces de participar en la vida pública de la ciudad. Y como parte también estaba la formación integral del individuo, en donde se utilizaban algunas actividades que eran debates, la filosofía, retórica, lógica y también ejercicios físicos. Todo esto dentro de su formación. Todo esto nos lleva a considerar o demostrarnos que la educación nunca es neutral, ya que es un reflejo de cómo la época concibe la verdad y la condición humana, al establecer el diálogo, el pensamiento crítico y la búsqueda de la virtud como ejes centrales, en los cuales Sócrates y Platón transformaron el acto de enseñar para siempre.
Varias de sus aportaciones siguen siendo hoy en día pues pilares en las aulas modernas, donde el objetivo principal ya no es solamente que los niños, las niñas, los adolescentes memoricen datos, sino que tengan un desarrollo de mentes libres y reflexivas. Es decir, que no solamente, como mencioné anteriormente, todo el maestro tiene que decirles, sino que ellos también tengan esa habilidad, ese desarrollo de crear su propio pensamiento, de sus propios aprendizajes y que poco a poco ellos también puedan transmitirlos, no de la misma manera que nosotros, sino a su manera. Como parte dentro de un análisis y reflexión sobre este tema, este periodo nos revela una profundidad de cosas y una combinación de algunas teorías abstractas entre el alma, el intelecto, la forma directa o indirecta, las dinámicas escolares, las metodologías de los docentes y a su vez algunas restricciones sociales que habían en su momento. Dentro de esto, me doy cuenta que el método de enseñanza de la filosofía clásica se basaba en el diálogo y la crítica constante, que hoy en día considero que sigue siendo también de la misma manera. Una de las primicias que considero mucho y que me recalco es el yo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque Sócrates planteaba que si la verdad habita dentro del individuo, el rol del maestro ya no puede ser el mero transmisor unidireccional, ya que esta visión nos obliga un poquito al sistema formativo a estructurarse en un entorno a la mayéutica, en donde, como anteriormente se mencionó, un método donde el docente actúa como un guía solamente que deconstruye los falsos prejuicios de los alumnos a través del cuestionamiento. De esta manera también podemos asumir un rol activo, analítico y éticamente responsable de su propia formación. A veces preguntarle a las niñas, a los niños, el por qué de las cosas, solamente sí, pero por qué, también los motiva a pensar un poquito más y que deje de ser una respuesta simple, el no sé o no sé por qué. Nos ayuda un poquito a entrar en la reflexión. Por su parte, hay un video, una visión de una famosa alegoría de la caverna, en donde se menciona mucho cómo las personas que estaban en esa caverna vivían bajo las sombras, desconocían lo que había del mundo exterior y que en su momento podemos decir que muchas de esas veces fue de esa manera y que el estudiar bajo esta óptica consistía en romper las cadenas de esos prejuicios sociales y las ilusiones sensoriales para observar, aunque muchas veces o en el video se mostraba como que dolorosamente uno iba hacia la verdad. Por otra parte, la forma en la que se contextualizaba la vida ideal para un ciudadano libre influyó directamente en la creación del concepto de la escuela misma. Una de las cosas que como consecuencia dentro de esto fue que la vida verdaderamente humana debía consagrarse exclusivamente en la política, la guerra y la contemplación filosófica. De esta manera, el modelo educativo tuvo diversos cambios en donde se enfocaba el pensamiento abstracto solamente, matemáticas, música y desvinculando por completo las destrezas prácticas, por lo que parte de este conocimiento de las clases aristocráticas que poseían riqueza necesaria para gozar, dicho de tiempo libre. Finalmente, las contradicciones socioeducativas de la época exponen una brecha problemática y una severa tensión entre la filosofía y lo que es la realidad. Aunque los discursos humanistas de Sócrates y Platón defendían de una manera abstracta que el ser humano posee un alma racional universal con la capacidad de poder conocer la verdad, la praxis sociopolítica real dictaba algo muy diferente a lo que ellos mencionaban. El acceso a las fuentes de la educación formal clásica estaban estrictamente, como anteriormente mencioné, por las leyes del Estado, el cual excluía por completo a las mujeres, esclavos y extranjeros. En conclusión, la historia nos enseña que toda forma de educación está necesariamente anclada a una filosofía previa. La manera en que hoy en día los docentes transmitimos los conocimientos no es la misma de aquellas épocas, lo que refleja que las metodologías cambian con el paso de los años. Sin embargo, seguimos centrándonos en diseñar estrategias que permitan al alumno diseñar un pensamiento propio, recordando que solamente somos un guía, somos un mentor para los alumnos
En este nuevo sentido, el nuevo plan de estudios nos resulta sumamente interesante, ya que busca que los aprendizajes estén enfocados en la realidad y en el contexto vivo de las y los estudiantes. No obstante, al final somos los docentes quienes realizamos algunas adecuaciones pertinentes tomando en cuenta el contexto escolar. Esta profesión me permite buscar, analizar, diseñar diversas actividades que beneficien el pensamiento crítico, que motiven a los alumnos a ser curiosos, para que se conviertan en investigadores activos y no queden únicamente con lo que yo como maestra les transmito. Bueno, por mi parte sería todo, espero que les haya gustado. Gracias.